¿Cuál es su visión de la Argentina? Es un país clave, primero, en nuestra propia existencia. Chile no habría llegado a ser sin el general San Martín y su visión estratégica, en un cierto sentido profética, de que la independencia de los países por separado no servía y que había que terminar en América del Sur con el gran centro de poder realista que era Perú. Segundo, fue un referente muy importante en el imaginario chileno por la prosperidad y el auge argentino del periodo entre 1890 y 1925 o hasta la Gran Depresión de 1929. Ahora, para decirlo francamente, la historia del siglo XX es una historia poco favorable a Argentina, donde Argentina perdió las posiciones espectaculares que tuvo en las primeras décadas y fue teniendo menos influencia al final por las muchas crisis y por los muchos golpes militares que empezaron con el derrocamiento del segundo gobierno de Irigoyen en 1930. Y entonces también empezó a haber, y así la percibimos nosotros, la posibilidad de acercarnos a esta especie de sueño inalcanzable que era la modernidad y la prosperidad argentina. Y en las décadas recientes hemos hecho un buen registro de progreso económico, social, cultural, que nos ha permitido, guardando las distancias, colocarnos en una franja de país mediano, donde Argentina está en la parte alta y nosotros estamos en la parte media inferior, pero ambos somos ya países medianos en la América Latina. ¿Cómo ve la relación entre Chile y Argentina? Para decirlo en una frase, partimos teniendo la relación más entrañable que han tenido 2 de los 20 países latinoamericanos. Después de un periodo de distancias, y estuvimos un siglo y medio con toda clase de disputas territoriales, problemas limítrofes, que enturbiaron un poco nuestra amistad. Y como en 1978 nos estuvieron cerca de la guerra incluso, que por fortuna fuimos capaces de evitarla. Pero a partir de ese momento vino un tratado de paz y amistad. El presidente Alfonsín fue extremadamente lúcido en prever la conveniencia de que Argentina tuviera buena vecindad con sus 5 países limítrofes. Hizo un acuerdo con Chile, aún en los tiempos que estaba el general Pinochet y el régimen militar de seguridad nacional, y se firmó el Tratado de Paz y Amistad de 1984. Resolvimos casi todos los problemas limítrofes, nos queda un pequeño asunto, pero todos los principales, que eran 24, fueron resueltos, y empezó una amistad que ha permitido la complementación económica. Nuestro comercio bilateral es de 6.000 millones de dólares. La inversión chilena, que comenzó como un fenómeno de la expansión del país en los años 90, vino inicialmente en más de un 50% a Argentina. Hay 16.000 millones de dólares de inversiones chilenas acá, en muchos campos, y en 15 de las 23 provincias. Y como tenemos la segunda frontera más larga del mundo, con 5.500 kilómetros de extensión, tenemos 7 comités de integración donde se encuentran argentinos y chilenos que están a la misma altura en la geografía, y cooperan y se entienden en proyectos productivos, en circuitos integrados de turismo, en proyectos sociales, en actividad académica compartida, maestrías, doctorados, proyectos de investigación. Entonces hemos llegado a hacer de la amistad un modo natural de relación que es muy positivo. ¿Cómo ve posicionado a Chile dentro de la crisis global financiera? Yo tengo la impresión de que los países de Latinoamérica se equivocaron todos. Y hubo una arrogancia para creerse blindados frente a la crisis. He visto frases, que no voy a citar acá, de presidentes y presidentas latinoamericanas que negaban el efecto de la crisis, que un problema de Estados Unidos, de los países desarrollados. Ahora estamos fuertes, no nos van a tocar. Y al final, el centro del mundo es el centro del mundo, y lo que pasa en Estados Unidos, en Europa, en Japón, termina castigándonos a todos. Y la crisis llegó y no estábamos preparados. Entonces hay una primera autocrítica de que no previmos apropiadamente las oleadas de la crisis, que no la produjimos nosotros, ¿cierto? Pero en Chile ha tenido como contrapeso que hicimos un ahorro muy grande
cuando el precio del cobre estuvo en su máximo, llegó casi a $4 la libra, el precio normal es 1,5, ahora está en 2,5 de nuevo, se recupera un poquito, y ahorramos 21.000 millones de dólares. Y con ese fondo, con ese ahorro, hemos podido hacer una política contracíclica, que es lo que aconseja la teoría económica. En tiempos de crisis, gastar más en grandes proyectos de infraestructura que dan empleo y hacer subsidio a la gente más pobre que necesita. Y la presidenta Bachelet tiene hoy día un 74% de aprobación, justamente porque había hecho el ahorro, había guardado el ahorro necesario para gastarlo en tiempos de vaca flaca. Entonces la crisis nos ha pegado, tenemos más desempleo, tenemos un desempleo sobre el 10% de la población económicamente activa, la producción industrial ha caído bastante, hemos sentido los efectos de la crisis, pero hemos podido también defendernos con el ahorro y los fondos contracíclicos y con la política de solidaridad social y protección que ha desplegado la presidenta.